Hola y bienvenido a tu canal de ciencia. Hola, les saluda Johnny Ramos. Bienvenidos a la clase de Circuitos Eléctricos 1, sección 800. Hoy desarrollaremos un circuito de segundo orden en el caso críticamente amortiguado mediante la transformada de Laplace, es decir, respuestas en el dominio de la frecuencia. Y nos dan el siguiente ejercicio. Nos dice que el interruptor en el circuito se mueve de la posición A a la posición B en t igual a 0. Nos piden determinar la corriente del inductor en el dominio de la frecuencia, el voltaje del inductor en el dominio de la frecuencia y la corriente del inductor en el dominio del tiempo. Entonces procedemos a analizar el circuito para tiempos menores que 0, donde nosotros vamos a encontrar las condiciones iniciales, que es lo que nosotros vamos a necesitar para hacer la transformación al dominio de la frecuencia. ¿Qué es lo que nosotros vamos a obtener en las condiciones iniciales? La corriente del inductor y el voltaje del capacitor. Nos dice que se mueve de la posición A a la posición B, es decir, que ha estado conectado al punto A. Por lo tanto, nosotros podemos desconectar toda esta parte del circuito, no nos va a hacer ningún efecto, quedándonos de la siguiente forma. Cabe recalcar que el inductor se comporta como un cortocircuito y el capacitor se comporta como un circuito abierto, pero en este caso nosotros lo desconectamos, es decir, que su voltaje va a ser 0. Entonces aplicamos un divisor de corriente y nosotros lo que vamos a obtener aquí es que la corriente del inductor es igual a 3 amperios y el voltaje del capacitor es igual a 0 voltios. Continuamos. Analizamos el circuito para tiempos mayores que 0. Nos dice que el interruptor se mueve de la posición A a la posición B. Yo puedo descartar esta resistencia de 2 ohmios. Me queda el siguiente circuito. Trabajé una transformación de fuente de esta resistencia de 6 con la fuente de 4 amperios, quedándome el siguiente circuito. Procedo a hacer la transformación del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. ¿Qué yo necesito? Necesito transformar el inductor, el capacitor y las fuentes. El inductor es un elemento pasivo, por lo tanto la corriente entra por una terminal positiva y este inductor va a ser igual a una impedancia y a una fuente de voltaje. Esto es transformación en serie. El capacitor también es un elemento pasivo, la corriente entra por una terminal positiva y esto va a ser igual a una impedancia y a una fuente de voltaje, ¿verdad? Todo esto es transformación en serie. También necesito las condiciones iniciales, la corriente del inductor en 0 y el voltaje del capacitor en 0. Haciendo la transformación me queda lo siguiente. Cuando transformé el inductor, me dice que su impedancia es L por S. L es igual a 2 Henry. Entonces esto va a ser igual a 2S. La fuente es igual a L por I sub L de 0. Pero I sub L de 0 es igual a 3 amperios. Entonces esto va a ser igual a 6 voltios. Siguiendo con el capacitor, me dice que su impedancia va a ser igual a 1 sobre CS. 1 sobre 0.02 por S, eso es igual a 50 sobre S. Y la fuente me dice que es igual a B sub C de 0 sobre S. Pero el voltaje del capacitor es 0, por lo tanto esta fuente va a ser 0. La resistencia se me comporta de la misma manera. Procedo con la fuente. La fuente yo lo voy a transformar mediante la transformada de Laplace. La transformada de una constante es igual a 1 sobre S. Por lo tanto, esto me queda 12 sobre S. Lo mismo con la fuente de 24 que me va a quedar 24 sobre S y la resistencia de 6 se me queda de la misma manera. Esta es la transformación en serie y es la opción 1. También está lo que es la transformación en paralelo y esta la puse como opción 2. Yo voy a trabajar con la opción 1. Voy a realizar una lectura de voltaje de Kirchhoff a través de la trayectoria porque lo que me están pidiendo es la corriente del inductor. Yo sé que la corriente va a ser la misma a través de toda esta trayectoria. Entonces me va a quedar 2S por I de S menos 6 más 50 sobre S por I de S más 14 por I de S más 12 sobre S menos 24 sobre S más 6 por I de S y esto igual 0, ¿verdad? Sabemos que las impedancias se comportan como resistencias. Agrupo todos los términos que contienen I de S, los factorizo
y despejo para lo que es la corriente. Por lo tanto, la corriente va a ser igual a 12 más 6 sobre 2s al cuadrado más 20s más 50. Factorizo y eso me queda que la corriente va en el dominio de la frecuencia igual a 6 más 3s sobre s más 5 al cuadrado. Y ahí he obtenido la primera respuesta. S1 va a ser igual a S2 y eso va a ser igual a menos 5. Por lo tanto, el comportamiento natural del circuito es caso críticamente amortiguado. Procedo a encontrar el inciso B, que lo que me piden es encontrar el voltaje del inductor en el dominio de la frecuencia. Yo ya encontré la corriente en el dominio de la frecuencia. Entonces, lo que yo voy a aplicar aquí va a ser la ley de Ohm. ¿Cómo voy a encontrar ese voltaje? Bueno, ustedes recuerdan, yo transformé el inductor en una impedancia y en una fuente de voltaje, que es todo esto que tengo encerrado. Por lo tanto, mi voltaje en el dominio de la frecuencia va a ser desde este punto hasta este punto. Y como ya tengo la corriente, aplico la ley de Ohm. Entonces, mi voltaje en el dominio de la frecuencia va a ser igual a 2S por la corriente, que la corriente es 3S más 6 sobre S cuadrado más 10S más 25 menos 6, porque la corriente entra por esta dirección, tiene esta dirección. Entonces, por lo tanto, mi voltaje va a ser igual a menos 48S más 50 sobre S más 5 al cuadrado. Y de esta forma yo he encontrado el voltaje del inductor en el dominio de la frecuencia. Debemos encontrar la corriente en el dominio del tiempo y como es el caso críticamente amortiguado, tiene que quedarme de esta forma. Como ya conozco la corriente en el dominio de la frecuencia, pues lo que voy a aplicar son la transformada inversa de Laplace y para poder desarrollarla, pues aplico lo que son fracciones parciales. 3s más 6 sobre s más 5 al cuadrado es igual a sobre s más 5 más b sobre s más 5 al cuadrado. Yo lo voy a desarrollar por el método algebraico, ustedes lo pueden desarrollar por cualquier otro método. Lo multiplico por s más 5 al cuadrado y eso me queda 3s más 6 va a ser igual a por s más 5 más b. Desarrollando eso, obtengo que a es igual a 3 y que b es igual a menos 9. Ahora aplico la transformada inversa de Laplace. Me dice que la transformada inversa de la corriente va a ser igual a la transformada inversa de 3 sobre s más 5 más la transformada inversa de menos 9 sobre s más 5 al cuadrado. Desarrollo todo eso y me queda que la corriente ya en el dominio del tiempo es igual a 3 por e a la menos 5t menos 9t por e a la menos 5t. Y hemos llegado a esta forma. Lo puedo factorizar y me queda que I de t es igual a 3 menos 9t por e a la menos 5t amperios. Por lo tanto, de resumen, yo tengo mis tres resultados. La corriente en el dominio de la frecuencia, el voltaje en el dominio de la frecuencia y la corriente en el dominio del tiempo.